Para todos, welcome, bienvenidos a este video de capacitación sobre el CIEE, el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes del Liceo Birmingham. Quien les habla, licenciado Juan Daniel Osorio García, coordinador académico. Antes de comenzar, quisiera hacer una contextualización de qué es lo que significa este CIE. El CIE define, reglamenta y adopta el Sistema Institucional de Evaluación y de Promoción de los Estudiantes de la institución educativa privada Liceo Birmingham para los niveles de educación básica y educación media. Este documento se encuentra fundamentado legalmente por la Ley 115 de 1994, que es la ley que reglamenta toda la Ley General de Educación, valga la redundancia, la cual se encarga de gestionar todo el proceso académico, pedagógico y educativo de los estudiantes a nivel Colombia. El decreto 1290 del 2009, que corresponde al documento que reglamenta la evaluación y promoción escolar de los estudiantes, y la ley 715 del 2001, la cual evoca la participación ciudadana en el marco de procesos legales y de dictámenes propios de las instituciones. En este caso, es el que nos permite que ustedes como padres de familia tengan conocimiento del presente y tengan la posibilidad también de ser parte de su modificación o pertinentes cambios. Ahora les hablaré cuáles son esos propósitos que se encuentran fijados dentro del marco del CIE. El primero de ellos es identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. El segundo es proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. Como tercera instancia, suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. El cuarto, determinar la promoción de estudiantes. Y el quinto, aportar información para la justa implementación del plan de mejoramiento institucional. Dicho esto, dentro del gran propósito que tiene el CIE, es observar, delimitar, ajustar cada uno de los procesos académicos, pedagógicos y educativos que se van dando a lo largo del desarrollo del proyecto educativo institucional. Por lo tanto, aquí es importante el estilo, la manera en cómo el estudiante aprende, ver cómo se siente, ver quién es él y qué posición o qué lugar ocupa el estudiante dentro de su contexto y asimismo dentro de nuestra institución para hacerlo partícipe de cada proceso académico. Dicho esto, ahora continuaré con los componentes del CIE de nuestra institución. En este caso, les daré un recorrido por 6 de las instancias que presenta el CIE, siendo la primera la estructura y la organización curricular de la institución, la segunda, cómo se han establecido los cortes académicos, es decir, los periodos del año y los informes de evaluación. Tercero, la escala valorativa institucional y su tipificación. Cuarto, los procesos e instancias valorativas de evaluación. Quinto, los criterios de aprobación y reprobación. Y por último, en el sexto, los procesos en el aula y las disposiciones generales. Muy bien, vamos a iniciar con el numeral 1. Dentro de nuestra estructura curricular y dentro de lo que trabajamos como institución, siempre hemos tenido como proceso valorar cada parte en una sola nota por asignatura. Es decir, basado todo esto en los alcances de los logros que se establecen en cada materia, habiendo en cada materia 1, 2 o 3 logros por bimestre académico de acuerdo a lo estipulado en el plan de estudios y los indicadores que determinan cada logro. Es decir que al final de cada bimestre el estudiante va a recibir siempre una nota por su asignatura y esto va a ser cada periodo, es decir, a final de año, teniendo en cuenta los periodos, se dará una nota definitiva que permitirá evidenciar el proceso de promoción de cada estudiante. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son esas materias que tenemos o cuáles son esas asignaturas que el colegio brinda dentro de su PEI? Por lo tanto, les daré aquí información de las primeras, teniendo en cuenta la ley 115, vistas como áreas fundamentales. Aquí encontramos como primera área la área de ciencias naturales y educación ambiental. Dentro del marco de esta área encontramos 4 asignaturas, siendo estas ciencias naturales de primero a quinto, con una intensidad de 4 horas semanales y 3 logros por periodo. La segunda, biología de sexto a noveno, siendo esta de 3 horas semanales, también con 3 logros. Química de sexto a 11, en secundaria 1 hora, es decir, de sexto a noveno, 1 hora semanal. Educación media, es decir, décimo y 11, 4 horas semanales con 3 logros
y física en secundaria 1 hora semanal y en educación media 3 horas semanales para 3 logros. Hablando de los logros, es importante que tengamos en cuenta que cada periodo contiene un proceso evaluativo de mucho trabajo, de mucha dedicación, pero a la vez de mucho aprendizaje. En el área de ciencias sociales y competencias ciudadanas, encontramos 5 materias o 5 asignaturas que los estudiantes ven a lo largo de su año lectivo, siendo la primera Historia de Colombia una materia nueva, la cual se ha venido reglamentando debido a la falta del proceso educativo de nuestro país, es decir, nuestros estudiantes no conocen bien sus raíces, su cultura, por lo tanto esta asignatura es una asignatura que por excelencia ha caracterizado a nuestra institución ya desde hace varios tiempo y ha sido muestra del gran trabajo que hacen nuestros docentes para poner a nuestros estudiantes en el contexto adecuado sobre lo que es su país Colombia. En el caso de esta materia, tenemos para primaria 2 horas semanales, para secundaria y media 1 hora semanal, también una asignatura de 3 logros. Ciencias sociales de primero a noveno con 2 horas semanales y secundaria 3 horas semanales. A diferencia de Historia de Colombia, nuestros chicos de primaria ven todo el componente de geografía, histórico, también de otras culturas, por ejemplo, pero obviamente todo bajo lo reglamentado por la Secretaría de Educación Nacional para cada curso. En el caso de Cátedra para la Paz, es una asignatura complementaria, al igual que se da de primero a 11 con 1 hora semanal, con 2 logros. Ciencias políticas y económicas, de 2 horas semanales, posee 3 logros. Y filosofía para décimo y 11, 2 horas semanales. Es decir, que para la educación media se transforma el área de ciencias sociales completamente, salvo por Historia de Colombia, en estos 2 niveles, puesto que las competencias y logros esperados ya se han dado hasta el grado 9. Muy bien, ahora continuamos con el área de humanidades. En esta asignatura tenemos 3 procesos diferentes, en 3 etapas también diferentes, siendo esta lengua castellana la asignatura de lenguaje. De primero a 11, en primaria y secundaria se dan 4 horas semanales y en media 3 horas semanales bajo 3 logros. En el caso de la asignatura caligrafía, en la cual se trabaja para aprestamiento, en escritura se trabaja de grados primero y segundo, 1 hora semanal, y esta asignatura que es muy importante ya queda muy ligada a procesos de desarrollo ICFES y UNAL, es la materia comprensión, producción de textos, que se da en primaria de tercero a 11, de primaria y secundaria 2 horas semanales y en educación media 3 horas semanales. Todas estas muy importantes dentro del marco del área de humanidades. Muy bien, ahora continuamos con nuestra área insignia y estandarte de la institución, siendo esta el área de lengua extranjera. En el caso de inglés, vemos inglés por ciclos por nivel. Hablando de esto, es decir, cada año, cada ciclo, aumenta un poco el nivel, por lo tanto exigimos bastante como asignatura y proponemos hacer excelente trabajo en el aula para que se logre dicho proceso. En cuanto a inglés, tenemos 7 horas semanales para los grados primero y segundo, 8 horas semanales para tercero y quinto, 9 horas semanales para grados sexto a noveno y 8 horas semanales para grados décimo y 11. Ahora bien, entendiendo la necesidad de que nuestros chicos ingresen al proceso de bilingüismo y se conviertan en estudiantes netamente bilingües, trabajamos con una materia que se llama énfasis en inglés, la cual, como su nombre lo dice, enfatiza varios temas y varias disciplinas de las mismas que tenemos en la institución para el mejoramiento del léxico, vocabulario y expresiones que tienen nuestros estudiantes con el manejo de la lengua extranjera en el caso de inglés. Esta materia cuenta con 2 horas semanales desde grados primero a grado 11. Y terminamos con una materia adicional que es el francés. El francés los chicos lo trabajan con menor intensidad pero con un amplio trabajo, siendo estos de 3 horas semanales de grados primero a grado noveno y con un poco más de intensidad en educación media de 4 horas semanales. Como bien lo decimos, es una educación que no solo ofrece formación en valores, sino también en su propósito de la lengua extranjera. Continuamos con el área de matemáticas. En el área de matemáticas encontramos 3 asignaturas también muy importantes, siendo estas matemáticas, geometría y estadística. Matemáticas de primero grado a 11, cada una pues con su diferente nombre dependiendo del nivel, de primero a séptimo matemáticas, de octavo a noveno álgebra, décimo trigonometría y en grado 11 cálculo, cada una también con 3 logros. Geometría de primero a 11 es así 1 hora semanal para todos los cursos y estadística de sexto a 11 1 hora semanal. Dentro del componente de primaria se encuentran estas dos materias, es decir, geometría y estadística, aunque estadística va más de la mano con el proceso de asimilación que se le da en la primaria. Muy bien, ahora continuamos con el área de educación religiosa y moral. Somos un colegio católico confesional, por lo tanto, siempre enseñamos a nuestros hijos y a nuestros estudiantes claramente a que trabajen en cuanto a la fe. Y esta materia es muy importante ya que
independientemente del credo de religión que podamos tener, trabajamos mucho eso, la fe y los valores. Y esta va de la mano con la asignatura de religión, que se da 1 hora semanal de 1º a 11. Y también contamos con la área de educación ética y valores humanos, también muy importante en nuestro colegio, ya que evaluamos cada proceso de los valores, del sentido axiológico del estudiante y su desempeño en nuestra institución, bajo 2 asignaturas siendo estas ética de 1º a 11 y proyecto de vida de grado 10º a 11, ambas con una intensidad horaria de 1 hora semanal. Seguida continuamos con la área de educación artística, siendo estas danzas 1 hora semanal un logro, electiva también 1 hora semanal, y estas 2 materias, como se denominan, son electivas artísticas o de club, que ya lo mencionaré un poco más adelante. También nuestra 9ª área de educación física, recreación y deporte, que cuenta con 2 horas semanales y 2 logros. Como 10ª área tenemos tecnología e informática, siendo esta la asignatura de sistemas de 1º a 11 con 2 horas semanales, también con un logro. Y el área de educación técnica, economía y finanzas y proyecto lector, que son 2 asignaturas complementarias de nuestro proceso, también de 1º a 11 y de 1º a 11 también proyecto lector. Economía y finanzas va ligada con nuestro proyecto hábito del ahorro, el cual busca que nuestros estudiantes día a día generen la conciencia del ahorro y ahorren, como bien lo dice el proyecto, valiendo la redundancia, y ahorren, ¿cierto? Que generen un pensamiento crítico en cuanto a sus finanzas y a su proyecto de vida. Muy bien, ahora continuamos con las áreas optativas que tenemos en la institución, como lo mencioné ahorita hace un rato, el área de educación técnica, ¿cierto? Que siendo estas economía y finanzas y proyecto lector, y dentro de los valores que también evaluamos en el colegio, en cada periodo, evaluamos convivencia, ordenación y puntualidad como comportamiento escolar, y dentro del desarrollo axiológico, apertura, autonomía, singularidad y trascendencia. En este punto quiero hacer un hincapié, ya que este proceso se hace bajo 3 instancias. Una autoevaluación, es decir, el estudiante bajo esos 7 criterios que les acabo de mencionar, hace una autoevaluación. Luego el curso, sus compañeros en el aula hacen una coevaluación, es decir, evalúan dicho proceso que ha tenido el estudiante, y se cierra con una evaluación hecha por los docentes que son partícipes de su comportamiento, de sus acciones en el aula. Por lo tanto, las tenemos dentro del marco de las optativas y que hacen parte muy importante de nuestro PEI. Bueno, ahora dando continuidad a esta parte, hablaremos entonces de cómo están dados los periodos académicos y los informes de evaluación en el colegio. Entonces, partimos de que en el colegio contamos con 4 periodos académicos, ¿sí? Cada uno en bimestre, es decir, de 2 meses, aproximadamente 40 días por periodo, ¿sí? En los cuales llevamos a cabo toda nuestra gestión pedagógica, académica y docente. Cada periodo, aquí como ustedes lo pueden ver, tengo el ejemplo del año 2020, cómo fue la tipificación y el ajuste que se le dio a cada periodo, es decir, las fechas, de qué momento a qué momento van, ¿vale? Adicional a esto, es muy importante que tengamos en cuenta que al finalizar cada periodo, le damos a cada familia, por estudiante, su informe académico del periodo, es decir, le damos su boletín, ¿sí? En el boletín, ¿qué vamos a encontrar? Aquí, entonces, muy bien, aquí les daré entonces muestra de uno de nuestros boletines de algún estudiante que tenemos en la institución, y es este. ¿Qué veremos aquí? Aquí veremos entonces, obviamente, el nombre de la institución, la foto del estudiante, ¿sí? Y veremos aquí una serie de elementos importantes a tener en cuenta, siendo estos aquí unos ítems como la escala valorativa, es decir, qué notas tiene, cómo va el desempeño, y adicional aquí en el boletín veremos cada una de las asignaturas establecidas por su área, ¿sí? Y también las notas que va obteniendo. En este caso usted va a hacer un boletín del 4.º periodo, ya que tiene todas las notas de todos los periodos, y si ustedes ven aquí tenemos entonces la asignatura como tal, los logros de cada materia, ¿cierto? Los logros que se evaluaron durante la materia, ¿sí? Recordemos que cada logro es como el compendio de las notas o actividades que el estudiante va haciendo durante el periodo, y como pues se establece según lo que vimos anteriormente en los lineamientos para las asignaturas, ¿cierto? Y pues su nota correspondiente. Aquí pues al final, aquí en esta nota final va a aparecer cómo va la nota y cuál fue el desempeño final, y aquí pues su nota básicamente, ¿cierto? Entonces tenemos que tuvo una nota de 4.8 y un desempeño superior alto, que ya hablaremos más adelante cómo se da esta tipificación o esta organización en cuanto a las notas. Entonces aquí dejo ante ustedes el boletín de los estudiantes, que sería, como les digo, el informe que se recibe al finalizar cada periodo o cada bimestre.
Bueno, y aquí retomando este punto, les informaré entonces cuál es ese boletín o ese último informe que se les da a los estudiantes al finalizar el año, que para nosotros se llama el boletín quinto, y es el compendio de notas ya generalizado de todo el año, un poco más sencillo a la vista, el cual nos indica si el estudiante fue o no promovido al siguiente año. Entonces aquí les daré vista, ¿sí?, de cómo es ese informe. Si ustedes lo ven aquí, mírenlo. Aquí lo tenemos, es un informe muy completo, muy detallado, ¿cierto? De cómo le fue a cada estudiante durante el periodo, cuáles fueron sus notas, cuál fue el desempeño, ¿sí? Y asimismo, pues nos indica al final si el estudiante es promovido o no al siguiente nivel. Nuevamente, como les digo, aquí viene ya con sus notas completas, cuál fue el desempeño por nota, que veremos más adelante cómo se evalúa o cómo se está dando actualmente, ¿sí? Y pues cuál fue el proceso realmente generalizado por el estudiante, ¿vale? Y pues va claramente con las firmas respectivas correspondientes a la rectoría, a la secretaría académica y bueno, y con todo lo legalizado en el marco del proceso del CIE. Ahora continuaremos entonces con el numeral número 3 de este punto, que vendría siendo la escala valorativa institucional y la tipificación. Pues vamos a ver cómo se da el proceso de las notas en el colegio. Inicialmente entonces estamos hablando que se establece la escala valorativa del 1 al 5, es decir, esas son las notas que tenemos en la institución, se califica todo del 1 al 5, ¿sí? Siendo 1 pues la nota más baja y 5 pues el máximo valor a obtener, ¿sí? Entonces voy a explicarles cómo se viene dando este proceso aquí en la institución. Entonces cada grupo de notas o cada compendio de notas se da agrupado, ¿sí?, en desempeños, que vendría siendo como el nombre, es decir, el concepto cualitativo del valor que se ha obtenido. Entonces, si yo hablo de este punto, tenemos que de 1 a 3, de 1 a 3.6, perdón, es un desempeño bajo, de 3.7 a 3.9 es un desempeño básico, de 4.0 a 4.5 un desempeño alto, y de 4.6 a 4.5 un desempeño superior. Entonces, cuando hablamos de desempeño bajo, es que no hay cumplimiento absolutamente pues, de ningún tipo de proceso, es decir, no se debe reforzar, no se logra, no se alcanza el logro cognitivo, comunicativo, procedimental y actitudinal, y por lo general siempre como institución trabajamos mucho apoyo escolar para estudiantes que proceden de desempeños bajos, claramente pues dependiendo de la situación y analizándola consensuadamente, ¿sí? Cuando es un desempeño básico, es decir, cuando hay un logro básico, ¿cierto? Hay un logro, ¿sí?, muy básico, ¿cierto? En cuanto a esta parte que les acabo de mencionar, un desempeño alto pues es básicamente el cumplimiento de los mínimos, ¿cierto? Que vendría siendo lo que acabo de mencionar hace un rato, y aparte pues hay un interés de un proceso autónomo con buen proceso, y cuando hablamos de un desempeño ya superior, hablamos entonces es de que se alcanza absolutamente todo el proceso, obviamente pues ya del 4.6 al 5 pues es ya detalles del proceso, pero pues se da el proceso completo autónomo de responsabilidad y de cumplimiento por parte de todo del estudiantado, y asimismo pues individualmente pues se ve que se alcanza con lo que se propone como actividad o como logro o como situación académica en el aula. Así que esta es nuestra escala, nuevamente aquí la repetiré. Entonces, en desempeño bajo contamos de una nota del 1 al 3.6, de desempeño básico del 3.7 al 3.9, de desempeño alto del 4.0 al 4.5 y desempeño superior de 4.6 a 5. Entonces hay un decidio institucional muy importante aquí, es que nosotros decimos a los chicos, pues, si usted tiene un desempeño alto, ¿por qué no lograr el superior? ¿Cierto? Y pues, como les decimos a todos, ya del 1 al 3.6, pues se considera que la nota, pues, queda en desempeño bajo, por lo tanto estaría perdida, pero pues, más allá de eso, pues el colegio siempre se encarga de que nuestros chicos siempre estén en desempeños altos y superiores, justamente pues por el acompañamiento y por todo el seguimiento académico que le hacemos a cada uno de los procesos. Aquí, en este punto, continuaremos entonces con el numeral número 4, que corresponde a los procesos e instancias valorativas de la evaluación. ¿Sí? Entonces aquí veremos cómo se da nuestro proceso ahora sí netamente evaluativo con los estudiantes. Por lo tanto, cabe explicarse aquí y señalarse que los estudiantes cuentan con 4 procesos, ¿sí?, dados para la calificación, que los veremos en la malla curricular, en un proceso evaluativo que llamamos pre-saber, en otro que se llama saber y en la prueba final. Entonces aquí en este punto les explicaré uno por uno cómo se va dando y cuál es la relación que tienen estrecha estos elementos. Entonces aquí doy una introducción muy breve, y es que la malla curricular es como la base fundamental, si es el estandarte, es el cimiento como tal. Si digo estandarte porque es básicamente como la luz que le da el docente
para llevar a cabo sus clases y a nosotros como institución nos sirve también como base para gestionar el proceso académico de cada estudiante. Entonces la malla curricular lo que contiene es el programa de estudios de todo el año de cada materia del curso en el cual el estudiante está. Entonces tenemos malla curricular de las materias de inglés, de francés, de matemáticas, ¿sí? Entonces cada materia tiene su malla curricular por curso, ¿sí? Y como les digo, ahí va todo el programa del año escolar. Entonces quiero mostrarles en este momento cómo se da nuestra malla curricular, de qué manera se ha estructurado. En este caso veremos una malla y una materia específica y en este caso pues será francés, ¿sí? Entonces aquí pues tenemos nuestro formato de la malla curricular, ¿cierto? Y adicionalmente aquí tenemos, bueno, aquí nuestra malla nos muestra pues las fechas, es decir, pues desde cuándo lleva corriendo la malla curricular, ¿cierto? El área de la asignatura, entonces en este caso sería lengua extranjera, la asignatura francés, langue française, de 4 horas a la semana, ¿sí? En este caso de grado 11, ¿sí? El nombre pues del docente que hace la malla curricular. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Entonces aquí tenemos algo que se llaman los propósitos. En estos propósitos llevamos o damos cuenta de cuál va a ser la competencia, es decir, qué esperamos que nuestros estudiantes y que pues el docente en curso con la asignatura desarrolle durante el proceso, ¿sí? Durante una competencia, pues la competencia es decir, lo primordial, es decir, cuál va a ser ese objetivo de la asignatura con el estudiante, ¿sí? Luego aquí tenemos los logros por periodo, como yo les decía a ustedes hace un rato, cada materia, dependiendo su intensidad y la exigencia que esta misma traiga, se dan uno o dos logros, ¿sí? De trabajo en el aula y un tercer logro que vendría siendo un logro evaluativo, ¿sí? Entonces aquí como ustedes pueden ver, aquí ya tenemos todo el proceso de los logros ya establecidos durante el año, es decir, ya tenemos una preparación previa de todo el proceso académico y como una visión ya de lo que se va a trabajar durante cada bimestre. E igualmente, también aquí es muy importante señalar que el proceso evaluativo de cada materia pues viene, como lo vamos a ver verificar más adelante, con un proceso de un saber, de un presaber y de un examen final que nos permiten evaluar cada proceso. Entonces, dicho esto, tenemos que cada logro del estudiante sí tendrá un porcentaje, como lo dice acá, ¿cierto? Cada logro, es decir, los que tenemos aquí en la parte, en esta parte que va a señalar aquí con mi cursor, ¿sí? Tienen un valor del 25%, ¿sí? Cada uno dándonos un 50% y el proceso evaluativo tendrá un proceso del 50%, lo cual nos evidencia que va a ser un proceso bastante álgido en cuanto al trabajo y a las situaciones que se van dando con el estudiante. Ahora, tenemos algo y es los estándares en el desarrollo curricular, y esto es muy importante porque teniendo en cuenta los lineamientos que nos exige la Secretaría de Educación para la enseñanza de lengua extranjera, debemos seguir ciertos pasos y ciertas nociones las cuales nos permiten desarrollar el trabajo a cabalidad. Entonces aquí tenemos los estándares básicamente. Ahora, ¿cómo se va dando el programa durante cada periodo? Entonces aquí les voy a hacer muestra de cómo se evalúa el programa de francés para el primer periodo. Entonces yo aquí tengo la unidad, los objetivos sociolingüísticos, los objetivos lingüísticos, las competencias, ¿cierto? Y unos componentes. Entonces se entiende la unidad, ¿sí? Como el nombre que se le va a dar a ese trabajo de clase, a esa sesión completa, ¿cierto? A ese trabajo del periodo, ¿cierto? Unos objetivos sociolingüísticos que en este caso vendrían siendo lo que yo espero que el estudiante logre identificar, ¿cierto? Es decir, porque hablemoslo así que dentro del marco de los idiomas, pues el estudiante debe aprender pues a comunicar. Entonces de ahí viene la parte de lo sociolingüístico, es decir, aquí están los temas, por lo menos les leeré algo que dice ahí, temas a profundizar, que está décrire des personnes émotionnellement, describir personas emocionalmente, este que sigue que es, por ejemplo, faire des comparaisons entre personnes y objets, hacer comparaciones entre personas y objetos, bueno, y así los demás que están ahí abajo, ¿sí? Aquí lo que dice tâche langagière, por ejemplo, es como un ejercicio que hacemos aparte, ¿sí? Que es como de inmersión en la lengua, que vendría siendo como un simulacro de un examen A1 en francés, ¿cierto? Del A1 en francés y A2 incluso, ¿sí? Ya pues justamente es primer periodo, ¿cierto? Y los temas que ellos ven, gramaticales, gramático, léxico y fonético. Y bueno, así van dando pues cada una de las mallas pues dependiendo la intencionalidad de cada materia. Y muy importante, teniendo en cuenta el DBA y los lineamientos y estándares curriculares de la Secretaría de Educación, fijamos las competencias. Es decir, yo aplicaré cada uno de estos contenidos y cada uno de estos temas a partir de estas competencias en el aula. Por ejemplo, entonces dice acá, en un texto identifico los elementos que me permiten apreciar los valores de la cultura francófona. Entonces, en este caso lo que yo hago es que en una de estas actividades, puede ser en cualquiera, ¿sí? Digamos, por ejemplo, en esta de describir emocionalmente a una persona, mostraré un texto en el cual
los estudiantes vean cómo se hace una descripción en francés o cómo hacen los franceses en teoría para describir a una persona. Entonces de ahí viene ese punto. Y aquí los componentes muy importantes, es decir, bajo qué instancias debo trabajar o debe trabajar el docente en su clase. Entonces, y también asimismo, ¿qué va a estudiar, qué se va a encontrar dentro del desarrollo de las clases? Pues gramática estructural, inductiva, funcional. Bueno, digamos que ya esto va ligado a cada una de las materias que se tengan o que los docentes trabajen durante su proceso. ¿Sí? Entonces aquí ya voy a pasar un poco más hacia adelante, ya tenemos estructurado cada uno de los trabajos durante el periodo y asimismo pues lo que se espera que el estudiante logre durante cada uno de estos procesos. Y aquí ya quiero llegar a un punto muy importante que se llama la semana de proyectos, que hacemos por lo general al finalizar el año. Es una semana donde ponemos a prueba, ¿sí? Todo, y ponemos así de manera muy creativa, muy dinámica, todos los procesos adquiridos durante el año en cada una de las asignaturas. Realmente es un proceso muy bonito, muy enriquecedor para nuestros chicos porque es el compendio de todo un trabajo del año y asimismo pues nos permite verificar a los docentes y en este caso a la parte de coordinación cómo se ha venido dando cada proceso y la utilidad de los mismos. Así que este es entonces el formato que tenemos como malla curricular de la institución y pues de las demás asignaturas pues varía un poco, pero pues este es el formato que venimos trabajando ya hace un tiempo como institución en el marco de la malla curricular, que como se los digo es la que resume, la que compendia todo el trabajo anual por asignatura de nuestros estudiantes. Entonces, como les venía diciendo, daré entonces continuidad con esta parte evaluativa que vendría siendo el presaber. Entonces, mientras aquí van cargando el documento, les quiero comentar que el presaber tiene una función muy importante aquí y es que dentro del marco evaluativo tenemos pues algo y es que nos gusta mucho como institución medir cada proceso, medir nuestros estudiantes a partir de sus mismos desarrollos y habilidades que van desarrollando a lo largo de cada asignatura. Y el presaber entonces aquí va a funcionar como un documento de carácter preevaluativo, lo digo así porque nos permite ver qué conocimientos tiene el estudiante para acceder al tema o durante el tema, ¿sí? Es decir, como un medidor eh, con antelación de lo que el estudiante va a ver, qué conocimientos tiene mi estudiante para trabajar, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese desarrollo que él va a tener durante cada proceso? Entonces, dicho esto, aquí les presento entonces el presaber de francés de grado 11. Entonces, si ustedes ven aquí, este es un taller que yo, como docente de francés, ¿cierto? En este caso, pues haría a mi estudiante para mirar cómo está. Entonces, en este proceso aquí se les va a preguntar a ellos de varias competencias que teníamos, ¿cierto? Que les mostré en la malla y pues asimismo cómo él las va a ir desarrollando aquí. Entonces digamos en este ejercicio ellos tienen que escribir, ¿cierto? ¿Cuál es la profesión? Entonces mirar cómo están de profesiones, cuál reconocen, cuál no, ¿cierto? Lo mismo aquí en este ejemplo, ¿cierto? Tienen que mirar aquí qué dice la frase y asociarla con la imagen y bueno, escribir aquí la profesión. Entonces lo que yo hago aquí en este proceso como docente es medir a mi estudiante con los conocimientos básicos que él tiene, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando del trabajo, de la hoja de vida en francés, bueno, entonces de muchos procesos, ¿sí? Que se tienen que él debe hacer para que me demuestre que él conoce o ya tiene claro los cimientos del tema para poderlos trabajar. Entonces este es aquí un proceso del presaber muy importante ya que tiene bastante trabajo en cuanto a que el chico, pues como les digo, me dé cuenta de la noción que él tiene, ¿cierto? Del conocimiento que él trae para trabajarlo en el aula. Como les digo, este es un trabajo, ¿cierto? Una prueba presaber, ¿cierto? Para los estudiantes de grado 11. Entonces ese es el propósito de este presaber. Muy bien, ahora continuando aquí en forma, les mostraré que es un saber. Entonces venimos de ese proceso del presaber, ¿cierto? Como estoy, ahora vamos a medir nuestros conocimientos a cabalidad con el proceso del saber. Es decir, va a ser como nuestra evaluación, ¿cierto? Estos todos se hacen durante cada periodo. Claramente el presaber tiene un desarrollo durante el periodo, es decir, se evalúa durante el periodo en las semanas lectivas y el saber y la prueba final si tienen un proceso destinado en una semana para su desarrollo, es decir, se hace el saber de matemáticas, de las materias básicas básicamente. Entonces, aquí les mostraré cómo es el saber, es decir, nuestra guía de evaluación, nuestra guía de desempeño. ¿Sí? Entonces, aquí tengo entonces, es decir, de ese presaber, ¿cierto? Que fueron las actividades, lo que yo esperaba que el estudiante trabajara, ahora lo voy a poner a prueba como en el saber. Entonces aquí lo tengo aquí, de pronto encontraremos puntos, ¿cierto? Del mismo presaber porque pues nos van a ayudar a que el chico recuerde y como que pedagógicamente hablando pues llegue como
a esa zona de desarrollo próximo y diga, hombre, ya me acuerdo de esto, entonces lo puedo poner aquí en práctica, ¿cierto? Ya hablándoles de un proceso un poco más técnico-pedagógico, ¿sí? Entonces aquí tenemos la misma prueba, la misma evaluación, son aproximadamente entre 12, 14 páginas por asignatura en el periodo, entonces pues es un trabajo un poco, hablemoslo así, como extenso, pero más extenso lo llamo enriquecedor porque pues nos permite ver cómo se va dando cada uno de los procesos con nuestros estudiantes y asimismo nos permite medir de manera efectiva y directa el proceso de cada uno. Entonces aquí en este punto pues les presento aquí una evaluación en el formato, ¿cierto? Aquí en este caso se tiene que hacer unas hojas de vida, responder algunas preguntas, hacer algunos ejercicios, ¿cierto? Aquí en este caso pues era, por ejemplo, completar una canción que habían visto en ese momento, ¿cierto? Entonces este va a ser todo el proceso evaluativo que los chicos van a hacer durante el periodo. Entonces ustedes se dan cuenta, es muy completo porque tiene preguntas de todo tipo, escribir, seleccionar, entonces nos permite ver bajo qué competencia o bajo qué estándar el estudiante pues tiene mejor rendimiento y asimismo pues permite vislumbrar la nota que él tiene. Entonces claramente aquí se le coloca al estudiante donde dice Final Score, pues su desempeño, es decir, cuál fue su nota, ¿vale? Eso en cuanto a las guías. Ahora, continuando aquí también con otro aspecto, continuamos con la prueba final. Entonces, ¿qué es la prueba final? Resulta que el proceso de presaber y saber tiene en su momento cierta compañía por parte del docente. Me explico. En el presaber usted está en clase, está durante la jornada, el estudiante le pregunta al docente, profe, tengo duda, profe, quiero aportar tal conocimiento, entonces pues el profesor está ahí pendiente. En el caso de saber, como ya entramos en el proceso evaluativo, pues aquí el estudiante tendrá la oportunidad de preguntarle a su docente hechos puntuales, no respuestas, sino profe, no recuerdo, entonces el profesor lo que hace es guiarlo en la respuesta, pero pues no tiene como tal la ayuda del docente, no, realmente no, porque pues es un proceso evaluativo, y ya aquí viene uno tercero que sí es la prueba final, ¿cierto? Que es como una prueba que es sí o sí, donde usted como estudiante me va a decir a mí, profe, le entendí, no le entendí, ¿cierto? Claramente también tiene un proceso evaluativo, ¿cierto? Y tiene una valoración específica, y los voy a mostrar en este momento aquí en el video, ¿cierto? Siendo esta la evaluación final. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, esta va a recoger lo esencial, es decir, lo que yo quería, ¿cierto? Que mi estudiante en cada tema aprendiera. Entonces, en este caso tengo aquí las profesiones, y aquí tiene que seleccionar aquí columna selección múltiple, seleccionar aquí, por ejemplo, cuál sería la definición del pharmacien, entonces aquí la señalaría, hacer aquí unas oraciones en los tiempos que se vieron durante el periodo, ¿cierto? Tiempos gramaticales, y aquí elaborar una hoja de vida, que fue básicamente lo que vimos en el presaber, en el saber, de esta asignatura, ¿vale? Entonces por eso les quería mostrar así ese ejemplo particular. Esta es un poco más corta, ya que es una evaluación final, no tiene más sino una sola hoja donde el estudiante me va a mostrar evidentemente que el proceso que se dio en el presaber, ¿cierto? Lo que con el docente pudo construir en el saber, pues se estableció y quedó claro aquí en este proceso de la evaluación final. Entonces, esos son básicamente los procesos evaluativos que tenemos como institución. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, es un proceso bastante exigente y de mucho proceso con el estudiante con el fin de que él adquiera y tenga un excelente, excelente, excelente proceso con nosotros en la institución. Ahora, ¿cuáles son esas asignaturas que cuentan con este proceso de saber, presaber y examen final? ¿Sí? Entonces, como les decía, no todas lo tienen, como lo vimos en el marco de las asignaturas, las que tienen 3 logros, ¿cierto? Son asignaturas que tienen este proceso evaluativo. Entonces, dependiendo del área, pues se les dio una tipificación, siendo estas lengua extranjera, área de humanidades, ciencias sociales, matemáticas, ciencias naturales y educación técnica. Entonces, para el caso de inglés, énfasis, francés, lenguaje, comprensión de textos, historia de Colombia, ciencias sociales, filosofía, políticas, educación para la paz, matemáticas, álgebra, trigonometría, cálculo, geometría estadística, ciencias naturales, biología, física, química y economía son evaluaciones que se harán y pues como lo digo son las materias que contarán con el proceso evaluativo en el año. ¿Vale? Entonces esto de aquí es como lo más importante, tengamos en cuenta pues que no todos los chicos, es decir, dependiendo como el ciclo o el nivel en el que el estudiante esté, se va a dar la evaluación y se va a dar el proceso, como lo acaba de mencionar con nuestro saber, con el presaber, ¿cierto? Y con la evaluación final, que como lo digo son un proceso muy enriquecedor para el proceso de asimilación de conceptos y para nosotros como institución, nuestra organización para evidenciar dicho proceso con los estudiantes. Así que este fue el proceso de la valorativo, ¿cierto? De las instancias valorativas que tenemos como institución educativa. Ahora, a puertas ya de terminar,
daré continuidad con el numeral número 5, que son los criterios de aprobación y reprobación. Entonces esto es algo muy importante que tenemos aquí en el CIE, y es cuándo un estudiante es promovido y cuándo no. Entonces un estudiante es promovido claramente en grado 11, ¿cierto? Al haber hecho el ICFES, ¿cierto? En el calendario que el colegio pues tenga, ¿cierto? Haber aportado los certificados de los grados no cursados en la institución. Recuerden que esto es muy importante, es que para cada ciclo es importante que el estudiante tenga, ¿cierto?, sus certificados de estudio al día, ¿sí? Estará paz y salvo con el colegio por todo concepto. En el caso de los chicos de 11, cancelar los derechos de grado y también presentar el certificado de servicio social que el colegio pues se encarga de claramente de establecer cuando los chicos están ya en los grados superiores. ¿Listo? Entonces, básicamente la promoción superior es haber cumplido, ¿cierto? Estar en paz y salvo con la institución y pues tener todos sus logros en desempeños básicos, altos o superiores durante todo el proceso. Es decir, que su boletín quinto me diga promovido, ¿cierto? Y la reprobación escolar. Entonces, aquí sí viene algo muy importante, y es que los estudiantes no, es decir, tienen reprobación de su año escolar cuando han obtenido desempeño bajo en 3 o más áreas. Estudiantes que han obtenido desempeño bajo en exámenes de habilitación en 1 o 2 áreas, ¿cierto? O estudiantes que hayan dejado de asistir injustificadamente más del 30% de actividades académicas del área durante el año escolar. Entonces esto es muy importante. El colegio es muy reiterativo con las fallas. Claramente pues entendemos que hay situaciones de coyuntura que no nos permiten estar todo el tiempo pendientes, pero sí nos permiten claramente evidenciar que el proceso se vaya dando a cabalidad. Así que esto es muy importante. Recordemos lo de las áreas, ¿no? El desempeño bajo en 3 o más áreas o desempeños bajos en las nivelaciones. Y claramente la asistencia. Y aquí muy importante, el colegio no concede cupo a aquellos estudiantes que deban repetir 2 veces un mismo grado. Eso sí es muy importante para que lo tengamos en cuenta en este proceso de promoción. Así que pues, como siempre decimos, pues la invitación de todos es que trabajemos en equipo para que pues siempre hablemos de una promoción escolar y no pues de algo como tan fuerte como lo puede llegar a ser una reprobación, ¿vale? Entonces, eso es algo ahí muy importante que se debe tener en cuenta. Y ya para terminar, daremos entonces cierre con el numeral 6, siendo este los procesos en el aula y las disposiciones generales, es decir, como ya un cierre como elementos. Entonces nosotros como institución siempre validamos que el cuaderno es de vital importancia para nuestros procesos de retroalimentación y de autonomía, pues que el estudiante tenga en su proceso de estudio. Sí, igualmente pues para nosotros y para ustedes se va a volver como la evidencia de qué es lo que está trabajando, qué es lo que está viendo el estudiante, es decir, qué conocimientos se han venido dando durante cada unidad de aprendizaje, ¿no? Entonces eso es lo muy importante, ¿sí? Y adicional a esto, pues siempre tratamos en la institución de que la información que se tenga sea revisada por el docente y que para el estudiante esté clara, que sea contundente, que sea la adecuada, y como coordinación pues hacemos que sea revisada permanentemente. Por lo tanto, esto es muy importante en cuanto al cuaderno. Ahora, si hablamos del cuaderno como tal, el colegio es muy taxativo con esto, y es que nos gusta mucho organizar, ser muy organizados y organizar a nuestros estudiantes. Por lo tanto, el cuaderno de cada estudiante debe tener el forro que se establece en el color, ¿sí?, que se les indica en la lista de útiles. ¿Sí? El cuaderno debe tener una hoja de respeto y luego una marcación en donde se evidencia el nombre del colegio, el PEI del colegio, el nombre completo del estudiante, la asignatura, el curso del año. Entonces, por lo general, este es a gusto del estudiante, sin embargo, debe presentarse ordenado. Entonces, muchos chicos lo que hacen es marcar su cuaderno bonito, con dibujos, con colores, vale, eso está bien, pero pues en el marco de que pues corresponda y tenga pues lo que acabo de mencionar anteriormente en cuanto a la marcación, ¿no? El nombre, el PEI. Bueno, ahora, cada cuaderno debe tener márgenes y pie de página de 3 cuadros, las líneas de un solo tono preferiblemente, guiarse por el modelo de la imagen. Entonces aquí nos pasa que hay varios chicos que hacen márgenes de rayitas con punticos, pues desde que sea así y se vea uniforme, no tenemos inconveniente, pero sí o sí deben de haber márgenes en los cuadernos y tener un pie de página de 3 renglones hacia arriba en cada página que se abra, es decir, en cada página en la página derecha, ¿vale? Muy bien, ahora, los cuadernos deben contener la división por periodo en una página y la marcación elaborada por los estudiantes, y en la otra página del periodo debe contener los topics. Entonces, dicho esto, los estudiantes tienen en cada cuaderno, ¿cierto?, una página que tiene la marcación por lo menos de ese primer periodo, y en la otra página tienen los topics, que es los temas, o que son los temas que el docente le escribe al estudiante. Mire, estos son los temas que están en la malla curricular, son los temas que vamos a trabajar durante el periodo.
¿sí? En grados tercero y cuarto van a escribir con lápiz negro y rojo, los demás cursos hasta grado 11 con esfero de 2 tintas. Hacemos esto porque los chicos todavía están en proceso de asimilación del aprestamiento, porque pues ya claramente los chicos escriben pues muy de corrido, pero pues por el uso del lápiz y el esfero pues siempre hay cierta como una brecha ahí que los chicos de pronto copian, pueden llegar a manchar la hojita, entonces digamos que ahí en tercero y cuarto hacemos todo el proceso como de enseñanza para que el chico adquiera el proceso de esfero y pues pueda escribir ya diferente, ¿sí? Y claramente nosotros como docentes y ustedes como padres de familia, ¿cierto? Tenemos que estar como en la tarea de estar revisando siempre y pues somos, digámoslo así, como muy, también como los taxativos con el proceso de la ortografía. Para nosotros siempre ha sido un valor muy importante el hecho de tener esta revisión porque pues permite que los chicos escriban de manera clara y se vea todo muy ordenado en cuanto a nuestro cuaderno. Entonces, eso sí es muy importante cómo se van dando los asuntos en cuanto a esta parte que es la parte ya propia que el estudiante nos muestra que es en su cuaderno, ¿vale? Entonces, este fue básicamente como todo el proceso que acabamos de tener en cuanto a las 6 instancias, la estructura organizacional, qué periodos tenemos, cómo se evalúa, cuáles son las notas, ¿cierto? Qué se evalúa y cómo se evalúa y cuáles son esos criterios de evaluación que tenemos para con nuestros estudiantes. Y pues dicho esto, este es nuestro video del CIDE. Esperamos pues haya sido muy claro. Cualquier duda o inquietud, no duden en comunicarse con la institución para que sea resuelta. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente jornada.